Quiero saludar con mucho gusto a Ricardo Ortiz Conde. Ricardo, eres director general de gestión integral de materiales y actividades riesgosas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. A ver, ¿cuál es el manejo en México, el manejo que hay de residuos electrónicos? ¿Cómo es la cadena de este manejo? ¿Hay manejo? ¿No lo hay? ¿Cuánto? Cuéntanos cómo está México en ese sentido en residuos electrónicos. Muchas gracias, Fernanda, por la invitación primero. Claro que sí. Me gustaría compartir con todos unos datos iniciales sobre la generación para iniciar la plática. En el mundo generamos 53.6 millones de toneladas de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos a nivel global. Esta generación a nivel continental estamos hablando que Asia lleva la punta en el volumen de generación de estos residuos con el 46% de esas 53.6 millones de toneladas. América le sigue con el 24%, de ahí le sigue Europa con el 22%, África con el 5.4% y Oceanía con un poquito más del 1% del total de esta generación de residuos. A nivel América, Estados Unidos es uno de los principales generadores de residuos electrónicos y eléctricos, le sigue Brasil y México está en el tercer lugar. Y aquí en México generamos 1.1 millones de toneladas de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos en un año. Es decir, es un volumen bastante importante Sí, de generación es que importante. conlleva todo un manejo y toda una estrategia y una problemática asociadas a ellas. Pero aparte de generar 1.1 millones de toneladas de residuos electrónicos y eléctricos en nuestro país, el cambio de las actividades en nuestros hogares y en nuestros trabajos, estamos hablando que a partir de la pandemia y todo este cambio de trabajo en casa, sin duda va a impactar en la generación de los futuros años de este tipo de residuos. La Asociación Mexicana de Ventas Online, el AMBO, reportó un incremento de hasta el 75% de ventas de computadoras y laptops durante el hot sale de este año, del ¿Qué estás 2020, diciendo, Ricardo? A ver, en, ¿75% más? sí, en comparación del año anterior. Wow. Y para el Buen Fin también se esperaban aumentos o incrementos en las ventas de aproximadamente por ahí del 30% en aparatos electrónicos. Qué Esto quiere bárbaro, decir que Ricardo. nuestros cambios de actividades de trabajo en casa van a impactar fuertemente en la generación de este tipo de residuos. Nosotros hemos hecho algunas estimaciones y pensamos que México puede crecer de aquí al 2025 un 17% la generación de este tipo de residuos. Es decir, actualmente en México generamos 1.1 millones de toneladas anuales y el 23% de este 1.1 millones de toneladas se generan en 3 entidades federativas de la República Mexicana. Estamos hablando de Ciudad de México, de Jalisco y de Baja California. Entonces, son entidades federativas en las cuales se genera el 23% del total. Pero, ¿qué tiene de especial estos residuos y por qué debemos de actuar? Esa sería la pregunta. Bueno, por dos motivos. Una, por el riesgo y otra por la oportunidad que representa. ¿Qué tiene que ver el riesgo? De ese 1.1 millones de toneladas que se generan al año, aproximadamente el 6% de estos son materiales peligrosos. Como metales pesados, estamos hablando que en los componentes de estos aparatos electrónicos se encuentran mercurio, cadmio, cromo, plomo, algunas baterías y algunos químicos retardantes de flama que se encuentran en los plásticos que pueden impactar o están asociados a impactos a la salud, como puede ser cáncer, alergias Fíjate e nada más. hipersensibilidad, daños al sistema nervioso central periférico, trastornos reproductivos, alteraciones del sistema inmunológico y disminución y alteración de la diversidad biológica. Entonces, ese es el problema que tienen el manejo inadecuado de estos residuos. La oportunidad también es muy grande.
De ese 1.1 millones de toneladas que se generan de residuos en México, el 65% de estos son materiales que tienen un potencial económico, como pueden ser algunos metales, hierro, cobre, aluminio, Bueno. o algunos metales preciosos, porque también hay metales preciosos en los circuitos, como oro, plata, paladio, y algunos plásticos reciclables, que según algunos estudios internacionales, aproximan un impacto económico o una oportunidad económica de al menos $1,000 millones al año si se manejaran adecuadamente este tipo de residuos. Ahora, dándole la bienvenida a Yves Gómez Salas, coordinador general de proyectos COP del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU en México. ¿Cómo se manejan los residuos en México? ¿Cómo tiene calificada la ONU a México en términos de manejo de residuos tecnológicos? Yves. ¿Qué tal, Fernanda? Buenos días. Antes que nada, agradeciendo la oportunidad de estar con ustedes y compartir algunas pláticas al respecto de este tema que es tan importante para nosotros. Debo comenzar por mencionarte que en realidad en Naciones Unidas no tenemos un ranking específicamente de cómo se desempeñan los países. Generamos diversas instancias de Naciones Unidas, lo que se llaman un ejercicio que se llama Global E-Waste Monitor, el cual precisamente lo que hace es acopiar y recopilar información al respecto de qué es lo que pasa con cada uno de los países en respecto de la generación y del manejo de los residuos electrónicos. El ingeniero Ortiz Conde ya mencionó algunos datos de generación, o sea, es importante por el gran volumen que tienen, pero yo creo que también habría que saber qué significan esos volúmenes. A nivel global, esos más de 50 millones de toneladas que se generan anualmente significaría el peso de 4.500 torres Eiffel, por ejemplo, juntas. Sí, O fue lo que dije significaría al el peso. principio, es una locura. Es una locura, realmente estamos hablando de volúmenes importantísimos, que también tiene un gran potencial para aprovechamiento de los elementos que son valiosos en estos residuos, pero también representa un riesgo que hay que abordar y que hay que manejar adecuadamente por los elementos peligrosos que tienen. En el caso del PNUD, junto de la mano de Semarnat, a través del área donde está el ingeniero Ortiz Conde, desarrollamos un proyecto que tiene que ver con un convenio internacional, el Convenio de Estocolmo, que habla sobre los contaminantes orgánicos persistentes. Es parte de estos elementos que son dañinos precisamente para la salud humana y para el medio ambiente. El problema con estos contaminantes es de que se mueven a grandes distancias. O sea, tú lo generas en México y vas a encontrarlo en los polos después de un tiempo, porque estos viajan a través de las corrientes de agua, del aire y demás, afectando precisamente a la vida humana y al medio ambiente. Generan, por ejemplo, enfermedades tan graves como el cáncer, enfermedades del sistema nervioso central y periférico, puede generar incluso afectaciones del sistema inmunológico, que en la época de pandemia, pues estamos hablando precisamente de otro factor que puede ser vital para nuestra vida si nuestro sistema inmune se ve afectado. Son tóxicos, a final de cuentas, estos claro, contaminantes orgánicos persistentes. El Convenio de Estocolmo lo que hace es dar disposiciones para prohibir y restringir producción y uso de estos contaminantes, precisamente por esos efectos negativos. Y lo que pasa es que México es parte de este convenio y por tanto tiene que hacer acciones precisamente encaminadas a este propósito de prohibir y restringir el uso y la producción de estos contaminantes que se encuentran precisamente en los residuos electrónicos. Los COPS, los contaminantes orgánicos persistentes, son un grupo de sustancias químicas que en el manejo, tú que hablabas del manejo de este tipo de residuos, no se identifica, no se separa y no se maneja adecuadamente. Esto puede generar problemas precisamente en el reciclaje de estos residuos. Pero por ejemplo, hablando de plásticos. Una pregunta, Yves, porque digo, entiendo que estás hablando del reciclaje de estos residuos. Pero a ver, yo aquí tengo un teléfono. Este teléfono, a la hora de tenerlo cerca de mi oreja y de usarlo, pues tiene esos mismos residuos o ¿cómo? O solo que ya se vuelva basura, o no te entiendo. Sí, no sé si exactamente, ese es el... Adelante, Ricardo.
Adelante, Ricardo. Sí, no, es que ahora está haciendo un comentario y pone un ejemplo muy práctico y es muy cierto. ¿Qué es lo que sucede? Estos compuestos peligrosos o estos materiales peligrosos que están dentro de los componentes de estos aparatos electrónicos, mientras el aparato electrónico esté ensamblado, esté en funcionamiento, en vida útil, en el proceso de vida útil, no se considera un riesgo para el usuario de estos aparatos eléctricos. El problema recae o el problema inicia cuando son desensamblados en mercados informales o desensamblados sin las condiciones adecuadas para su reciclaje, y es ahí donde vienen los impactos tanto a la salud como al medio ambiente. Entonces, tenemos que hacer la diferencia de cuando es un aparato que está en vida útil, cuando se está usando, y cuando ya es un residuo. Eso es importante saberlo. Y contestando a tu pregunta, siendo muy directo a responder tu pregunta, si se manejan y cómo se manejan en México y si se manejan bien, la respuesta es no, no se manejan bien. Existen algunas iniciativas en algunas entidades federativas en donde tienen algunos sistemas de recolección o de acopio de residuos electrónicos, pero son puntuales, es decir, no hay sistemas permanentes a lo largo del país, o no existe un sistema permanente que nos asegure que todo el volumen que se genera pueda ser canalizado adecuadamente a reciclaje. Es decir, aproximadamente en México estamos estimando que se está reciclando cerca del No, 7% bueno, de estos es nada, residuos. es nada. Entonces, es un porcentaje. Si ves No. con el 65% que sí tienen potencial y el otro 25% y el otro 6% que son peligrosos, me parece que la respuesta es muy clara y es no se están manejando, no existe un sistema armonizado en todo el país. No, no, no existe y creo que pues está en chino que exista, porque además somos Y ahí es, receptores de la basura de otros países. Con eso y, regresamos a- y aquí a- en ¿Qué tal Fernanda, Ricardo? Ricardo Ortiz Conde, me decías, no hay forma eh, de reciclar los residuos electrónicos en México, pero además es cierto que somos país receptor de residuos electrónicos de otras partes del mundo. no, lo que somos exportadores del valor que contienen esos residuos. Es decir, la mayor parte de las tarjetas electrónicas en donde se pueden encontrar los metales preciosos no son valorizados aquí en México y tienen que ser exportados a otros países para que en esos países puedan ser valorizados. Pero en este momento, hasta este momento hemos estado hablando de la problemática. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Semarnat? En Semarnat, liderada por la maestra María Luisa Albores, lo que estamos haciendo es desarrollando un proyecto denominado Residuos con COP. Este proyecto nos estamos realizándolo con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, muy importante, y tiene como objetivo minimizar los impactos negativos a la salud y al medio ambiente por exposición a estos compuestos orgánicos persistentes. ¿Qué hemos realizado hasta este momento? Pues hemos realizado un inventario nacional de este tipo de residuos. Ya sabemos que generamos 1.1 millones de toneladas y los tipos de residuos que generamos. Hemos hecho un anexo estadístico en el cual hemos desarrollado matemáticamente las proyecciones de los próximos años, hemos identificado dónde están esas generaciones en qué estados de la República, hemos caracterizado la industria del reciclaje, tanto la formal como la informal. Sabemos ya que en México existen 153 industrias dedicadas al reciclaje, pero que en su mayoría, cerca del 70%, se dedican únicamente a copiar, transportar, almacenar, pero que lo que es reciclaje como tal son muy pocas las que se dedican a esto. Pero ¿qué está en proceso en este momento en el marco de este proyecto? Pues está en proceso el desarrollo de 4 pilotos para el reciclaje formal y un estudio de factibilidad para diseñar una planta que pueda hacer este tipo de reciclaje, 3 pilotos de reciclaje informal con un enfoque socioambiental, 3 planes de manejo en estas entidades federativas en donde se genera el 23%
de los residuos electrónicos, un esquema de responsabilidad extendida del productor, esto es muy importante, y la caracterización físico y química de estos residuos electrónicos. Todo esto nos va a ayudar a poder establecer una política pública con relación a este tipo de residuos y poder establecer si se necesitan normas, si se necesitan sistemas, si se necesitan cambio de leyes, etcétera, etcétera. Entonces, este proyecto tiene esa importancia, que nos puede dar el marco para que lo que no está funcionando en este momento, podamos establecer las bases para un sistema a nivel nacional y que podamos tener la oportunidad, todos los ciudadanos, de poder regresar y retornar nuestros aparatos eléctricos cuando termine su vida útil a través de un canal formal y que estemos seguros que va a llegar a un buen destino. En tu caso, Yves Gómez Salas, ¿cómo funciona en el mundo un buen proyecto ambiental adecuado para residuos electrónicos? ¿Cómo es ese proyecto? ¿En qué país existe? ¿Cómo funciona? Bien, al hablar de este tema tenemos que destacar lo que sería el manejo integral y ambientalmente adecuado de estos residuos. Esto significa que se tiene que poner especial atención en la recolección y acopio de estos residuos, en el transporte seguro de los mismos, en el desguace de los elementos que tienen potencial económico, pero sobre todo en aquellos elementos que son peligrosos. En nuestro caso queremos llamar mucho la atención sobre los contaminantes orgánicos persistentes, porque precisamente esta fracción de los elementos peligrosos hemos identificado que en las actuales actividades que se realizan en México y en muchos otros países no se identifican, no se separan de la corriente de reciclaje y no se manejan adecuadamente para que puedan disponerse de manera segura y no tengan efectos en la salud humana y en el ambiente. Si tú me hablas de quiénes son los que están a la cabeza de estas actividades de manejo, te puedo decir que están en Europa, por ejemplo. Ellos tienen realmente una serie de guías, de directrices, inclusive ya establecidas, y de políticas públicas, que lo que hacen es incentivar precisamente la recolección, acopio, identificación y separación de estos elementos. Quizás también hablaríamos que en el caso de Estados Unidos también tienen un buen desarrollo, pero en México precisamente el gran reto es poder incentivar primero que los residuos electrónicos lleguen a los canales que deben de llegar, donde realmente se asegure que se manejan de manera segura y sobre todo que las buenas prácticas prevalezcan en las actividades que se hacen en México. Uno de los proyectos que estaba mencionando precisamente el ingeniero Ortiz Conde tiene que ver con poder promover que las empresas de reciclaje formal o los actores de reciclaje informal en el país puedan precisamente tener y desarrollar buenas prácticas. El proyecto ha desarrollado una guía específica sobre este tema, donde precisamente recomienda una serie de actividades a realizar para asegurar este manejo seguro. La verdad, Yves, perdónenme que se los diga, pero yo me dedico a llevo muchos años en la comunicación y nadie nos comunica en relación a dónde dejar los residuos tecnológicos. Si acaso, hubo una campaña que se apoyó en algunos parabuses, que recuerdo, y tuve una entrevista aquí de dónde llevar las pilas en la Ciudad de México, pero no en la República Mexicana, ¿eh? Yo, en todos los años que llevo comunicando, nunca me han dicho un lugar de residuos electrónicos en México. Les quiero decir que traje gente muy importante hace tiempo de Canadá y me decían, nosotros queremos invertir en México, pero no nos están dejando, eso fue hace ya muchos años, porque los intereses convienen a que no se haga una planta importante de residuos electrónicos, porque no les conviene. Me dijo, en aquel tiempo, estoy hablando más o menos, que habrá sido 2010, 2012, me dijo este experto que en ese momento Estados Unidos
habían desechado en un año 5 millones de computadoras y que ellos como empresa canadiense habían reciclado las 5 millones de computadoras. Entonces, yo creo que la tarea es monumental. Yo creo que todo está puesto en papel, en las ganas y en el deseo de sacar esto adelante. Pero la verdad es que no lo están comunicando bien y que se necesita un esfuerzo monumental de todos los empresarios para reunirse en este tema. Porque ahora sí que los datos que tenemos otros son otros. No son justamente estos, ¿no? Yo coincido completamente contigo, Ricardo. Fernanda. Estoy de acuerdo contigo. Me parece que hace falta todo un sistema y una comunicación con relación a estos residuos. Cuenten conmigo, Ricardo, cuenten conmigo. Si yo puedo ayudar en una campaña y puedo hacer algo desde ¿Qué tal, Fernanda? O desde todas las plataformas con las que cuento, adelante, cuenten conmigo. Y atrás de mí, al lado de mí y enfrente de mí van a ir otros para ayudar en esto, porque es un tema muy importante. Presento Spots QTF. Gracias.